más que de fondo y de continuidad. Esa sería un poco la clave. Y bueno, ahora además que ya es el mejor tiempo, más propicio, ¿no? Después del verano, Sí, que por favor. la humedad, el calor, eso te echa bastante para atrás. A ver si afloja ya el calorcito y es verdad que apetece. Bueno, no sé, primero determinemos qué es la infodemia. Es un exceso de información, ¿no? Sí, así es. En epidemias o en pandemias. Lo primero sería efectivamente aclarar el término para no generar todavía más confusión. Lo que queremos todo lo contrario es aclarar a la gente, y bueno, eso de infodemia es una fusión, como dice, de información y pandemia, y lo que viene, o epidemia, y lo que viene a decir es una sobresaturación de información. Nos encontramos ante determinados hechos, en este caso, bueno, pues la pandemia del COVID, pero pueden ser otros hechos que generan tal cantidad de información que acaban confundiendo, que acaban generando, pues, al final repercusiones negativas para el conjunto. No tienen que ser, a diferencia de las fake news o los bulos, informaciones falsas en todo caso. De hecho, esta infodemia se calcula, bueno, que la información mayoritariamente es verdadera, rigurosa, pero luego se mezcla, evidentemente, en demasía, a lo mejor, por un lado en demasía, y por otro se mezcla con otra que ya no es tan rigurosa, que puede ser incluso interesada, que puede torcer la veracidad para llevarla a intereses, bueno, económicos, particulares, ideológicos. Entonces sería ese estado de intoxicación informativa, podemos decir, que, bueno, la Organización Mundial de la Salud ya alertó desde el principio de la pandemia de la existencia de esta infodemia, y de hecho pues se ha puesto una comisión de trabajo, pues, para rastrear esos otros rastreadores, en este caso de las informaciones que son, pues, nocivas, para que se mantenga una información muy clara, porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es clave en una situación de este tipo, donde necesitamos actuar de forma conjunta para, entre todos y todas, pues prevenir los riesgos a los que nos enfrentamos. Pues la información, la comunicación debe ser muy clara, muy directa, y no generar confusión, y mucho menos situaciones que vayan, pues, a comprometer la integridad de todos. Bueno, sí es cierto que tú hablas de la Organización Mundial de la Salud, pero incluso cuando estábamos en plena pandemia, en pleno descubrimiento, por ejemplo, los psicólogos advertían a la gente también no hace falta que se sobreinforme, es decir, no hace falta que esté 24 horas buscando la información en torno a esto, ¿no? Efectivamente. Que todo tiene que ser un poquito, ¿no? Sería un poco, si nos vamos a los clásicos, que ya no lo resolvieron todo, como el Quijote aquel, ¿no? Que se pasaba los días de turbio en turbio, la noche de claro en claro, y de tanto leer los libros de caballería que él, pues, cogió al final. Pues aquí estamos en algo parecido. Si nos afanamos en una búsqueda, movido evidentemente por circunstancias lógicas como esa ansiedad que nos genera una situación de pandemia, y también por, hay que reconocerlo, la capacidad que tenemos ahora de acceder a un caudal de información que en otros momentos era mucho más difícil, sobre todo a través de las redes sociales, a las nuevas tecnologías. Esto nos lleva a una audiencia muy informada, con mucho acceso a la información, que es algo bueno, pero también tiene su riesgo, evidentemente, porque es bueno si la información, toda la información... si la información es adecuada, es decir, pero en este caso, efectivamente, como dice, faltan esas barreras, esos controles que, si bien en los medios de comunicación se garantizan en bastante mayor medida, aunque también vemos cómo en estas situaciones pues no ocurre así, y ya no decimos solo por la manipulación o los sesgos que pueda haber editoriales o interesados, sino por la precipitación muchas veces en el tratamiento de la información, pues esas barreras son necesarias. De hecho, estamos viendo uno de los fenómenos que se habla es la ciencia de la confusión, podemos decir, en cuanto a que se dan muchos datos y muchas informaciones que están amparadas en supuestos estudios científicos, en determinados actores incluso, bueno, que son, pues, de instituciones con cierto prestigio, que se presupone que lo tienen porque son académicas o están vinculadas a laboratorios científicos, y lo que está generando es más confusión porque se están contradiciendo entre ellas. Entonces esto es lo que llamamos así la infodemia, porque precisamente si hay en el refranero se dice que la paciencia es la madre de la ciencia, pues ahora lo que hay es impaciencia por llegar a ver quién llega antes a la vacuna, a ver quién dice que se puede detener antes el coronavirus, con qué elementos. Ahí aparece, pues, desde la lejía de Donald Trump, si encima un portavoz universal como Donald Trump se prescribe como defensor de algunas de estas cuestiones, pues bueno, entonces tenemos ya la infodemia hecha. Se aplique y ya está. Eso es una de las cuestiones, por eso es tan importante, pues, la pausa, ¿no? También a la hora de la elaboración de los contenidos, de las informaciones,
por un lado, los medios de comunicación, por supuesto, los propios laboratorios que, como decimos, revistas científicas publicaban hace unos días que estaban recibiendo un 300% más de artículos científicos que los habituales, teniendo en cuenta que los artículos científicos se publican a través de unos comités que antes los analizan, porque claro, cualquiera si no puedes publicar titulado de tal puede publicar cualquier cosa, si no tiene que analizarse, pues ahora no, esos filtros ante esta situación de que queremos llegar, como decimos, a conocer antes, con esa premura, es todo lo contrario a lo que debe ser, y por eso, pues como decimos, se está viendo esa saturación también de lo que llamamos, por eso, la ciencia de la confusión. Pero desde luego nos encontramos también ante los datos, ¿no? La cantidad de datos que se están tratando a través de las distintas administraciones, y que muchas veces, pues en una situación pues que se da en nuestro ecosistema, vamos a decir, de comunicación, es pues las instituciones envían un comunicado de prensa dando unos datos con unas cifras que no digamos que no sean reales, pero que sí están enfocadas hacia los intereses de esa determinada institución, y luego eso se difunde a través de un medio de comunicación. Un problema a nivel mundial. Mundial, efectivamente. Y que se contradigan, por ejemplo, distintas instituciones, porque como ciudadanos, cuando recibimos una información de un gobierno, en el caso del gobierno de España, otro de una institución europea o de un gobierno autonómico o local, pues presuponemos que es una información oficial, que está contrastada, que es veraz, que lo hace para un servicio público. Si se contradicen entre ellas, pues genera una situación de ansiedad. Claro, lo dice, bueno, ¿quién está diciendo la verdad o dónde está? O que me cojo de todo un poquito y saco una media, ¿no? Efectivamente, esas situaciones llevan también a otra de las cuestiones que se están viendo pues también en esa infodemia, y es que pues ante ese caos un poco que existe, esa situación de esos vacíos o esas confusiones, aparecen, y ahora incentivado a través de las nuevas tecnologías también, esos negacionistas que son los últimos ya que faltaba para el cóctel, ¿no? Y ahí tenemos que sí, la mascarilla es nociva para la salud y no se usan las mascarillas. Casos ya de algunos prescriptores famosos en España que ya te hacen que eso sea un discurso bastante más propagado, sí, porque siempre buscan nombres, etcétera, dos o tres nombres que suenen, y eso fomenta pues ese tipo de comportamientos. Por ello, como decimos, es una realidad que está ahí. De hecho, algunos hablan que lo que más se está propagando, la mayor rapidez de propagación del COVID es la desinformación, y es así, es una parte de un nuevo virus ante eso, ¿qué hacemos? Que va ante el virus sanitario, efectivamente. ¿Ante eso qué haces? Eso es donde tenemos que aterrizar, podemos decir cómo también aplanar esa otra curva, la curva de la infodemia, de la intoxicación informativa. Bueno, pues en primer lugar, desde luego, tenemos que utilizar nuestra propia mascarilla y nuestro propio gel hidroalcohólico, que también lo puede haber, y es, en primer lugar, pues la pausa, ¿no? Lo que es fundamental ante la recepción de una información, algo tan básico como pararse, pero no pararse y ya está, sino una pausa activa que nos sirva para verificar, contrastar, de alguna manera también digerir esa información. Tenemos que, en una sociedad además en la que, como decimos, hay una sobreabundancia de información, tenemos que ser consumidores de esa información conscientes, ¿no? Y ver, pues, en primer lugar, qué medio es el que, si es un medio de comunicación. Elegir un medio que te dé a ti más fiabilidad, y decir, voy a seguir uno, no voy a seguir los 40. Seguir el medio, ver si es de las redes sociales, o si es de esas listas de WhatsApp que nos pueden llegar, etcétera. Pues en primer lugar, ver, pararse, analizar esa situación, y luego también es muy importante el no propagarlo, no difundir ese tipo y alimentar en ese efecto bola de nieve toda esa información. Por tanto, eso requiere, evidentemente, y más en una situación como la que estamos viviendo, de urgencia, de estrés que existe real, y ansiedad por toda la población, no es algo sencillo. Por tanto, exige una educación también como receptores de la información, un hábito, y es que nos ha llegado esta pandemia en un momento en el que, como hemos comentado en otras ocasiones, es cuando ha eclosionado todo ese sistema, está eclosionando las redes sociales, las nuevas tecnologías que difunden toda esta información, y un poco todavía no terminamos de familiarizarnos cuando se ha explotado esta situación y ha expandido todos esos miedos y esas situaciones. Yo un día hablaba con un compañero mío, que luego lo hace bien, Roberto Calzada, y ya decía, hay un hecho que tenemos que tener en cuenta. Estamos viviendo un momento en el que yo creo que, salvo un estado de guerra, COVID está protagonizando todos los aspectos del día a día de la sociedad. Es decir, todas las noticias
giran en torno a un nombre, COVID-19. La económica, en torno a un nombre. Social, en torno a un nombre. Política, COVID-19. Todo gira, o sea, ha obtenido ese protagonismo. Esto es lo que ha hecho quizás efectivamente que todo se mueva. ¿Qué quiere saber la gente? De COVID. Y todo se mueva en torno a eso, y ahí tenemos esa infodemia, ¿no? Como la habéis denominado, ¿no? Eso es, lo vemos es que impregna todos los aspectos, ¿no? Impregna, bueno, pues hablamos la semana pasada de la educación, de la vuelta al cole, pero impregna también incluso no ya lo que estamos viviendo ahora, sino el futuro, ¿no? Que es lo que nos preocupa y nos genera esa gran incertidumbre de cómo va a evolucionar, porque dependiendo de cómo evolucione vamos a evolucionar el resto. Ante esto, bueno, algunas cuestiones que sí que podíamos analizar, quizás por algo más práctico, más concreto, sería el hecho de cuál debe ser, pues también los portavoces, las instituciones, cómo actuar ante este tipo de situaciones. Bueno, hemos vivido en esta semana, por ejemplo, si existe una confrontación entre portavoces de distintos gobiernos por aquello del color político, cuando el virus no entiende, en este caso de colores, pues tenemos una situación de incertidumbre que se genera y se fomenta este tipo de conductas que al final llevan a esa infodemia, porque hay mucha información interesada, sesgada, tergiversada. Por ejemplo, al llegar a una situación como la que está viviendo la Comunidad de Madrid, bastante más cruda, hemos visto como una imagen que parecía difícil de complicada, unir, ¿no? complicada, sí, pues, complicada. Lo que el virus no una, ¿no? En este caso, pues hasta la presidenta Ayuso y el presidente Sánchez. Bueno, pues han aparecido dos portavoces juntos, dando una información donde se ha demostrado, lo han hecho por vamos a decir, la crudeza de la situación, pero debiera ser la normalidad. Una unidad, en este caso, a la hora de proyectar esa información. Eso nos ayudaría a situarnos y ver, bueno, están trabajando juntos. Yo es que creo que hay espacio para las dos cosas, para la política, es decir, mi ideología, y la sociedad, en el caso en el que estamos, ¿vale? En el caso que estamos viviendo. Totalmente, porque hay perfectamente espacio para algo que es totalmente indudable. Hablando de la emergencia sanitaria, por ejemplo, el colapso que existe en la sanidad, no en la de Madrid, sino también lo estamos viviendo en Andalucía y en otros. Eso es algo evidente y todos lo dicen, sindicatos, colegios profesionales, hace falta más dotación de médicos y tal. Eso es evidente y ahí tienen que comparecer juntos y actuar juntos. Otra cosa es que luego puedan tener políticamente uno defender que sea una sanidad, en este caso, totalmente pública, universal, sí, luego ya cada uno otros políticamente hablen de público-privado, copago. Bueno, eso será en otros momentos en los que se pueda abrir un debate político, como dice, pero debe haber un espacio para la responsabilidad, un espacio para unidad. Eso sería una de las cuestiones. Cuestiones importantes también en la solvencia que tienen que dar los portavoces. Tienen que demostrar que tienen dimensionada al menos la situación y enfocado el problema. Hemos leído y escuchado en esta semana algunos responsables sanitarios hablando de que rezan diariamente porque la situación mejore. Esto, que bien, en un plano personal puede estar bien bonito y es adecuado, que cuanto más energía positiva se lance al cosmos, mejor. Pero, desde luego, no puede, ese es un mensaje complejo, ¿no? La solvencia, como decimos, hay que darla, sin a su vez tampoco cerrar pues totalmente algunos dilemas que existen, y hay que ser sincero a la hora de exponer cuando hay situaciones que no se saben a ciencia cierta cómo abordarlas, que no está garantizado, por ejemplo, con esa famosa vacuna que también esperamos y que se hablan de plazos. Bueno, pues si no existen esos plazos ciertos, se puede dar una información que se quede abierta, pero que se sepa y claramente que se está avanzando, que se están poniendo los esfuerzos en ese sentido. Es decir, controlar en todo momento esa información, a la vez que ser sinceros, ¿no? a la audiencia, que eso es fundamental, ¿no? Lo de la vacuna esa es otra, porque esa es una carrera a ver quién es el que la va a sacar primero, y los anuncios son para ponerse medallitas. Cualquiera que haya leído ya lo mínimo sabe que antes de 1 año y medio es complicado, y llevamos medio año, ¿no? O sea, efectivamente. Creo que hasta finales de 2021, 2022... Estamos viviendo, sí, Vamos, yo no me la pongo. O sea, yo te lo digo. Además de eso, ya efectivamente son... Digo, yo ya casi eso espero y ya me lo contáis luego, ¿no? Son situaciones, efectivamente, que nos llevan a, bueno, lo que nos recuerda pues, a cuando la carrera espacial, ¿no? A ver quién llegaba antes a la Luna, pues a ver quién antes hace la vacuna, rusos y americanos, ¿no? Al menos marca el terreno que lo hace, ¿no? Evidentemente, eso es algo que también es importante. Después, es fundamental también el hacer partícipe a la gente. Todos queremos de alguna manera ser partícipes. No se trata, evidentemente, hay unos gobernantes, hay unos científicos, hay unos responsables de autoridades sanitarias
y de toda índole para encauzar la gestión de la pandemia, pero un mensaje en el que le aporte también una posibilidad de implicarse, que puede ser implicarse a veces, como fue en el confinamiento, no haciendo nada, quedándote en casa, bueno, pero es una implicación, una llamada directa. Evidentemente, pues esa llamada directa, pues en este caso, pues a la prevención en el ámbito educativo o el transporte público. O que si te tienes que quedar en casa, si te tienes que quedar en tu portal o no salir de tu barrio, ¿no? Como se estaban viendo los microconfinamientos. La idea que sea esa llamada a la implicación es importante porque la ciudadanía también pues se siente en ese sentido pues parte de la solución, y eso es importante en cualquier crisis. Estamos hablando al fin y al cabo en este caso de comunicación de crisis también, y por ello pues hay que fomentar ese tipo de conductas también. Bueno, en cualquier caso es verdad que estamos la información se ha sobredimensionado en cuantía. Ya si te pones a analizar cuál sí, cuál no, ya ese es otro tema, pero sí es verdad que quizá estamos demasiado bombardeados. También es verdad, que hay que decirlo, para ser honestos, que creo que, bueno, en el mundo de la comunicación contemporáneo, siglo XX, siglo XXI, una pandemia de este tipo, algo similar no se había vivido. Claro. Es igual que con la guerra del Golfo, la primera guerra retransmitida, ¿te acuerdas que era la primera guerra retransmitida? Estamos igual, o sea, y todos estábamos, en aquel caso, por desgracia, estábamos todos pegados porque no dábamos crédito el ver unos bombardeos en directo. Yo creo que aquí ha pasado más de lo mismo, ¿no? O sea, algo que ha paralizado el mundo o que lo ha sometido, es decir, yo estoy aquí y aquí vais a entrar, vais a hacer lo que yo diga, y el mundo está pendiente de qué pasa, y los medios, todos los medios, pasa que quizá no, seguro, habría, como vosotros decís, que dosificar esa información, ¿no? Ir a lo realmente importante, y datos reales, ¿no? Efectivamente, eso, el tratamiento de los datos es algo también que hemos visto, como decimos, muchas veces. Además, los datos se prestan a que, sin ser datos falsos, sí que puedan tener esos sesgos, si se tienen en cuenta. Hemos conocido, y a veces, por ejemplo... Si hay bailes de números. Bailes de números, o que no se especifique bien. Por ejemplo, se habla muchas veces los datos más locales del distrito sanitario, ¿no?, en el que se encuentra Marbella, que no es solamente la ciudad de Marbella, sino que incluye pues otros municipios, y por tanto las cifras hay que contextualizarlas bien cuando se... Una cosa o cuando es otra, efectivamente. Efectivamente, contextualizar bien las cifras, no hacerlas, pues muchas veces pues se comparan con otras comunidades, por ejemplo, el número de tests que se han hecho PCR, a ver quién hace más PCR, esa es otra, y a veces pues uno da el dato en proporción al número absoluto, otro te lo da en proporción a la población que tiene. Es decir, en definitiva, ¿son falsos? No, están presentados de una manera interesada, y todo eso, evidentemente, lo que no podemos exigir tampoco a una audiencia, claro, que si tiene que procesar tanta información en tan poco tiempo, que además se para analizar esa información. No, y que no todo el mundo sabe analizarla. Ni sabe, ni tiene la posibilidad. Que lo lee sencillamente y ve la cifra y ve 12.400, pero claro, no se para del 12.000, ¿de cuántos? De cuántos, efectivamente. Claro. De todas maneras, en eso, en cifras, tengo que decir que como andan disparadas, ya leamos lo que leamos. Sí, no, las cifras, desde luego, de los contagios, lamentablemente lo estamos viendo así, igual que las cifras, bueno, en otros tipos de las necesidades que existen de dotaciones, o el número de rastreadores, que es otra de las cifras que se han dado, pues muchas, y algunas pues también muy dimensionadas, porque claro, resulta que algunos de esos rastreadores eran, además de rastreadores, médicos que tenían que atender a llamadas telefónicas, llamadas presenciales, consultas presenciales, visitas en domicilio, hacer horas extras por las tardes y además hacer de rastreadores. ¿Es eso hasta qué punto un rastreador o se está...? Pues como eso decimos, el contextualizar esa información es algo que, bueno, y se puede... Lo están, a través de los medios de comunicación se hace en mucha mayor medida, evidentemente, aunque tengan las limitaciones, la urgencia o los sesgos que puedan tener, pero hay una profesionalidad y hay una metodología a la hora de trabajar que no existe, por ejemplo, en las redes sociales o en esos grupos interesados, ¿no?, en generar esa distorsión. En cualquier caso, como sabemos, está ahí dentro de esa epidemia, o en paralelo, la infodemia, y también podemos, con esa pausa reflexiva, a veces de respirar también, porque esa información nos puede llegar a indignar o a aterrar o a levantar alguna emoción, porque es así, y que todavía haga que nosotros propaguemos y contribuyamos a incendiar ya esa infodemia más, pues tener esa pausa reflexiva,
y bueno, pues esperar, porque hay que ir poco a poco, a pesar de que estamos en tiempos, como decimos, en los que todo pasa muy rápido y la, bueno, pues la ansiedad por consumir información, por acceder, que se entiende lógica, está muy presente, pero hay que hacer ese otro trabajo preventivo, en este caso, para que bueno, ni nos ansiemos en demasía, ni contribuyamos, que eso es lo más peligroso, a deteriorar pues la seguridad, al fin y al cabo, el bienestar, la concordia, la convivencia, ¿no?, entre el conjunto de la sociedad. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, con la infodemia, a ver si vemos cómo va bajando, o al menos eso, que cada uno elija efectivamente sus fuentes de información y que no, yo creo que no se obsesione por saberlo todo, los datos, porque eso es casi imposible estar al día, y tampoco vale de nada, aunque sepamos más o menos la situación como está, tampoco nos vale estar ahí obsesionados. Como siempre, Miguel, oye, un auténtico placer compartir este ratito de radio con vosotros. Encantado. Y nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Perfecto, claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, pues dejamos a Miguel y esperamos, ya que además lo hemos visto por aquí, a Paco García del Lago, director del Lago, que va a compartir también un rato de radio con nosotros.